Kone mancheyo te kulwing an chin pitloch ying uneni an son titinan. Tezcolchan el gelicano yiban al cochingue mastigas canojo. Buen día, paisanos jacaltecos nacidos en la orilla del río Azul. Es orgullo mencionar Jacaltenango porque ahí haben muchos autores, muchos compositores. Yo me presento a ustedes, Pascual Esteban es mi nombre y me llaman como Pascual Delfín. Y he hecho canciones, he escrito poemas, entonces me tratan como cantautor. Yo, Pascual Esteban Montejo, mis papás son Delfino Esteban Silvestre, Catarina Montejo Díaz. Nací el 17 de mayo de 1946, cumplo mis 79 años este mayo. Mis hermanos son Xush Delfín, Maltish Delfín, Tino Delfín y yo, Pascual Delfín. Somos 4 hermanos que crecimos en un tiempo de miseria. En 1960 ya mi hermano Maltish Delfín venía cantando cantel y malín en dialecto. Y como me gustó la canción cantel, le pregunté a él que si podía escribir cantel. Él me dijo, ¿y cómo lo vas a escribir si es nuestro dialecto?, me dijo él. Voy a intentar, le dije, hacelo pues, me dijo él. Así fue que empecé a escribir el dialecto, o sea, como le llaman Poptí ahora. Lo empecé a escribir en el 61. Por eso cantel desde entonces lo tengo escrito. Así fue que me junté con mis amigos Rosendo, Jacinto Cota, José Manuela, y nos gustaba mucho la música. Y nos arrimamos a cantar, a serenatear, y así fue que pensamos comprar una guitarra simple. Así comencé los Gavilanes, con ellos comencé los Gavilanes. Entonces, los Gavilanes tuvo fama, pero ya después, porque ellos ya no me quisieron seguir, mis amigos. Ya en el 64, Antonio Cotito Hernández, él me insistió, y Gonzalo Díaz, para organizar bien el conjunto. Se hizo el guitarrón. ¿Quién me prestó el dinero? El padre Guillermo Mulan. Él me prestó el dinero, pero al fin de cuentas se corrieron ellos de mí porque no se ganaba dinero. Entonces, así fue que me quedé solo, supliqué al padre. El guitarrón que se hizo con el dinero me lo donó él, no me quiso recibir el dinero. Así fue que empecé con mis hermanos. Ya en el 64 empecé con mis hermanos, coloqué a Maltish, porque él ya tocaba guitarra, fue al cuartel, y Tino era patojo, no podía seguirnos. Ya después lo coloqué cuando se corrieron ellos, se corrió Cotito, se corrió Gonzalo, y el finado Juanillo Domingo. Pues cuando cantó él la canción Dulce Amor Mío en Santa Eulalia en 1964. Así sucesivamente siguieron los Gavilanes. Llegué a participar con Manuel Xucap en la marimba. Me prestaba Antonio Malín en la Istía. Después tuve parte en otra marimba doble con Alex. Y de ahí me llevaron en la voz de Anil. Ahí estuve un tiempo cuando llegaron las enfermeras y Madre María, insistirme que yo hiciera canción a Madre Rosa. Era la bienvenida de Madre Rosa, hice la canción. Pero ya en el 92, cuando murió Madre Rosa, fue cuando lo cambié unas letras y le puse Adiós, Madre Rosa. En 1961 arreglé o composité Soy Jacalteco,
porque estaba pensativo en mi pueblo, qué recuerdo iba a dejar a mi pueblo, por eso empecé a inspirar y gracias a Dios lo hice. Sucesivamente de los años esos, de 61 a 70, hice muchas canciones. Por ejemplo, Shubin hice en el 67. En Inchehueche estábamos cantando cuando me insistió un amigo que yo lo hiciera su vida de él, su aventura de él, y lo hice. Fue cuando empecé a hacer mis canciones en dialecto, pero mis canciones españoles sí, desde el 61 lo empecé. Tengo más de 200 inspiraciones porque tengo rancheras, tengo boleros, tengo cumbia y más. Ya no puedo describir lo que hice, pero lo tengo escrito. Casi todas me gustan cantar porque entre mi trabajo las canto yo, aunque sencillamente, pero sí los canto. Pero hay algunas que es muy conocido, como Madre Rosa, ya lo tiene grabado Sonora Juvenil. Y el que más me gusta es el Inal, porque lo grabé en Guatemala. Y esto es lo que más me lleva el alma, porque allá en el cerro de Ngulngulví lo formé y pensé por cómo se iba a terminar la vida. Pues en realidad a mí me gusta, yo he dicho a muchos conjuntos que cantaran mis sones, mis músicas, pero no se acercan para llevármelo. No soy celoso en mi música, simplemente lo que reclamé a un grupo, que no cambien las letras, porque es sagrado para el autor lo que hace. Entonces Dios le da el don para compositar y así no cambien letras ni cambien otras cosas, háganlo, cántenlo, porque los celos en la música no es bueno. Ahora, reconocer el nombre del autor en cada música, eso sí es valioso, aunque sea solamente dejar el recuerdo del nombre del autor. Ese es mi interés, que sean los músicos, que sean los otros conjuntos de guitarra. No me gusta que rechacen las letras de los simples autores, porque es sagrado para ellos. En mi pueblo San Andrés se divisa el barrio de Inchehueche, donde tengo sembrado el corazón por una mujer. En un día de San Antonio, con una morenita me encontré y empecé a tratarla de amor, no me quiso escuchar. Aunque me niegues tu amor, pero en tus ojos ya conocí que algún día tú serás para mí, aunque soy de San Andrés. Sholkeñashkin bitnihan, sholkeña bete tinta shanshap yichunte chululkin ok ogohan shtitkanon ishtexsotin mi yulinku. Pakinkan na bunekshan, Suabenon ishtexsotin mi machumalwunin ne manchawut yakula kam to awekan ko tomeba ina.